Juntos vamos a cambiar las reglas de este sistema para que no agobie más el hambre ni la miseria. Volvamos a nuestras raíces, sin copia ni calco de nadie. Por ese camino avanza, unido el Perú como Ollanta. Por ese camino avanza, unido el Perú con Ollanta. Como les había anunciado el lunes pasado, hoy corresponde el turno a la exposición del compañero Sicha, con Javier Sicha, ingeniero de profesión, todos conocemos bien, aparte, con un tema interesantísimo que mismo les voy a explicar, ¿ya? Y vamos a sacar conclusiones muy favorables de todo esto, sobre todo por el momento que atravesamos de cambios sustanciales, ¿no?, en nuestro esquema económico. Sin más dilación, entrego el micro. Gracias, José. En primer lugar, la idea de las charlas es irnos nutriendo con algunos conceptos y algunos elementos que nos permitan hablar de un lenguaje común. O sea, un partido, un movimiento funciona cuando va teniendo un lenguaje común, cuando tiene identidades. Y creo que esa es un poco la búsqueda de este primer ciclo de conferencias que estamos haciendo. En particular, a mí me toca desarrollar, en el marco del tema económico, la propuesta del nuevo modelo de desarrollo para el Perú. ¿Correcto? El nuevo modelo de desarrollo para el Perú. Entonces, para el nuevo modelo de desarrollo del Perú hay una discusión falsa que fue utilizada en la campaña electoral contra el comandante Ollanta. ¿Cuál es la discusión falsa? ¿El cambio de modelo económico implica el cambio de sistema económico? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo económico y un sistema económico? El modelo económico puede implicar efectivamente cambio de sistema, pero puede no implicar cambio de sistema. ¿Y a qué sistema nos estamos refiriendo? Al sistema capitalista, en la cual la apropiación del excedente, del valor que se genera por el trabajo y la combinación con la maquinaria, con la tecnología, es de apropiación privada. O sea, son los empresarios, los capitalistas, los que se quedan con la ganancia, mientras que a los trabajadores les dan solo un salario. Ese modelo, ese sistema capitalista no se está planteando cambiar cuando se plantea un nuevo modelo de desarrollo. Lo que estamos planteando, un nuevo modelo de desarrollo, es construir la nación peruana en el marco más bien de desarrollar más capitalismo nacional y por supuesto también el Estado, para cambiar lo que funciona actualmente en el Perú. ¿Qué cosa funciona actualmente en el Perú? El Perú tiene una economía fundamentalmente impulsada por el sector más dinámico, que es la minería. Si bien la minería no constituye la mayoría del producto bruto, o sea, de la producción nacional, si bien la minería no, pero constituye el factor más dinámico, porque en los sectores tradicionales está explicado el 75% de las exportaciones. Es decir, la minería, el gas y otros constituyen la mayor parte de las exportaciones y son los que más tributan y los que generan más movimiento finalmente en términos de la tributación que dan relativamente en relación a los otros sectores, relativamente. Porque la minería es uno de los sectores de la economía. A nivel del producto no es el sector más grande, pero es el sector más dinámico, el que jala, entre comillas, a una forma de economía. ¿Cuál es la forma de economía que está viviendo el Perú? El Perú trabaja su economía en función
de servir sus excedentes económicos a una economía externa. El Perú trabaja un sistema económico, lo que se llama primario exportador, o sea, producción de minerales, de gas o petróleo. Y sobre eso funciona su economía. Pero ¿quiénes son los que producen gas, minerales en el Perú? Las grandes corporaciones transnacionales, ¿correcto? Entonces, si el factor dinámico del Perú está en función de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, entonces no está en función de los intereses del país. No estamos diciendo que las transnacionales se vayan. Lo que estamos diciendo es que la economía, el factor más dinámico, jala en función de los intereses de las grandes transnacionales. A las grandes transnacionales no les interesa industrializar la minería, no les interesa aplicar la metalurgia, no les interesa relacionarse con la economía local de las comunidades cercanas, no les interesa relacionarse con la economía de la región donde están desarrollando su minería, no les interesa desarrollar finalmente su articulación con el conjunto de la economía del país. Viene, explota su minería, saca su mineral y lo lleva a su matriz central para que a su vez ahí se diversifique y se industrialice. Entonces, esa es la forma como la economía del país está funcionando, ¿correcto? Entonces, el nuevo modelo de desarrollo quiere cambiar eso, quiere poner más bien que la economía esté en función de la nación, que se desarrolle el máximo de capital nacional, privado y público y social de carácter nacional, que se expanda la producción económica, privada, pública y social de carácter nacional. Y con las transnacionales dialoguemos, lleguemos a acuerdos, ¿no? Como es el cambio, por ejemplo, de la llamada estabilidad tributaria, que existe desde el tiempo de Fujimori, que se mantiene actual, y una de las razones que no quieren cambiar la Constitución, ¿verdad? Dicen, no, me cambian unos privilegios tributarios que tienen las grandes mineras, que correspondieron a un momento y que ahora no tienen ninguna justificación. Entonces, la economía del país funciona y más o menos ha estado creciendo, ¿verdad? Ha estado creciendo, la producción ha estado creciendo, salvo el año 2009 que el crecimiento fue cero. El resto de años el Perú ha crecido. El promedio del quinquenio de Alan García estamos un promedio cerca del 5% de crecimiento del producto. No es como dicen 8, 9%, no, porque en 2009 el crecimiento fue cero, ¿correcto? Entonces el quinquenio tiene que vivirse entre 5 años. Bueno, entonces estamos creciendo. ¿Y de qué depende ese crecimiento? Como las grandes transnacionales sacan sus minerales para ser cotizados en la bolsa de valores de Nueva York, de Tokio, etc., depende fundamentalmente de lo que ocurra en el mercado mundial. Entonces, si nuestro crecimiento dinámico está en función de esa producción minera o de gas, el momento que eso se venga abajo, como se vino abajo en 2009, y se venga abajo de forma no de un año, sino de muchos años, sencillamente el crecimiento del país se viene abajo. Entonces el crecimiento del Perú no va a ser sostenible en el largo plazo, porque estamos dependiendo no de factores internos del propio país, estamos dependiendo de lo que ocurre en el mercado mundial. O sea, es una variable que no lo controlamos. Es cierto que no todas las variables lo vamos a controlar, pero las variables más importantes debemos controlarlos. Un país se hace soberano, alcanza su desarrollo cuando controla sus principales variables económicas. El destino de su país está manejado por su propia gente, pero cuando el aspecto principal de la economía está dependiendo de variables exógenas o externas, entonces ese país es un país finalmente de caricatura en el largo plazo.
Es un país que se va a hacer un soplo y se puede venir abajo. Entonces, todo el mundo dice, uy, que estamos bien. No se olviden que el señor, que en el tiempo de Morales Bermúdez, también ocurrió igual. Y todo está, por eso Morales Bermúdez hasta ahora, y su ministro Silva Ruete, decía, nosotros hemos dejado en bonanza el país. En bonanza porque los minerales habían subido a nivel mundial. Igual está ocurriendo ahora, los minerales han subido. ¿Cuál es la variable que ha hecho este país para que suban los minerales? Nada, absolutamente nada. Son factores externos que han favorecido por suerte al país, y está bien, no está mal eso, ¿correcto? Pero lo que estamos diciendo es que esto tiene que ser sostenible. La nación tiene que tener su capacidad de decisión propia. Para eso tiene que difundir una modernización de su economía. Tiene que invertir más en educación, en ciencia y tecnología, ¿correcto? Alcanzar la meta del 6% de la educación, alcanzar la meta de 1% para investigación y desarrollo, para ciencia y tecnología. Actualmente, ¿cuánto creen que invierte el Perú en ciencia y tecnología? El 0.1% de su producto, de la producción nacional, de la producción del país. El 0.1%. Brasil está produciendo más del 1%, o sea, 10 veces más. Y los países desarrollados están produciendo 3.5%. Finlandia, por ejemplo. O sea, estamos hablando más de 350 veces más. Entonces esos países, cuando invierten en educación y en ciencia y tecnología, están modernizando su producción, están haciéndolo productivo a sus fábricas, a sus empresas públicas, privadas o sociales. Lo están haciendo competitivas, como se dice, porque van a producir a precios adecuados, ¿verdad? Porque están reduciendo costos a través de la ciencia y tecnología que van desarrollando. Pero la repercusión de la ciencia y tecnología no es de corto plazo. La repercusión de la ciencia y tecnología se mide en quinquenios, en décadas. Entonces, como los gobiernos de turno dicen, bueno, si yo invierto en ciencia y tecnología no va a haber nada en mi gobierno, entonces no invierto, pues. Y eso viene desde el gobierno del señor Fujimori. El gobierno de Fujimori nos acercamos a Haití. O sea, estuvimos cerca de Haití, que es uno de los países más pobres del planeta, ¿verdad? En América es el más pobre. Haití estaba a 0.005% del PBI, del producto, y Perú llegó a 0.08, 0.07%. O sea, menos del 0.1%. O sea, nada. En otras palabras. Bueno, entre Fujimori, el señor Toledo y el señor Alan García no ha variado mucho. O sea, ha variado 2 centésimos del 1 de porcentuales, 2 centésimos. O sea, este país no le interesa, estos gobernantes no les ha interesado modernizar su industria, no les ha interesado hacer competentes a sus empresas. Entonces, si nosotros no invertimos en ciencia y tecnología, jamás alcanzaremos un desarrollo sostenible. No habrá, cuando se invierte en ciencia y tecnología, se invierte en educación, se va alcanzando niveles de producción altos, el producto crece, ¿no? O sea, la producción crece, empieza a haber más empleo y sobre todo empieza a haber mejor pago a sus trabajadores, porque el trabajador es más capacitado. El trabajador, como les digo a mis alumnos en teoría del desarrollo de la universidad, les digo, hay un mito que yo escucho hasta ahora, los empresarios a veces en televisión dicen que el problema es que no podemos subir el salario de los trabajadores porque nos hacemos no competitivos, porque si nosotros subimos un poco los salarios, sencillamente no vamos a poder competir, porque eso va a implicar una subida de precios y por lo tanto va a implicar, digamos, que nos van a sacar del mercado. Yo les digo a esos señores y a mi salud, les digo, el Perú es un microbio en mano de obra a nivel mundial, es un puntito.